Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que por la gracia de Dios cada día nos acompañan y estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 165 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Este mensaje es un mensaje único que Dios ha dispuesto para este tiempo, para que el mundo pueda recibir este mensaje. Cristo nuestra justicia, Cristo el Salvador que el mundo está esperando, porque el mundo está llegando a la medianoche de este mundo, está llegando a un tiempo en el cual todo el mundo está en conmoción. Llegará un momento en que no habrá refugio, no habrá solución para nada en este mundo. Entonces el mundo recibirá a Cristo crucificado, a ese Cristo que vino a este mundo y ha provisto una salvación tan grande, una salvación completa y plena para que el ser humano pecador pueda recibir. Ese es el mensaje que estamos estudiando, a la luz del santuario y sus servicios. En el santuario están las verdades más esenciales que necesitamos. Ahí están las gemas de la verdad. Por eso necesitamos estudiar con oración y ayuno, para que Dios pueda revelarnos lo que cada uno necesitamos en este tiempo. Estamos ya estudiando el santuario, estamos en el lugar santo, hemos estudiado acerca de la mesa de los 12 panes, hemos estudiado acerca del candelabro y ahora estamos estudiando el altar del incienso. ¿Qué representa? El altar del incienso representa el lugar para poder conversar con Dios, la comunicación con Dios. Y estamos aprendiendo de que para que nuestras oraciones puedan ser respondidas, necesitamos la conexión con Dios, la unión con Dios, la unión de la humanidad con la divinidad. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda morar en nuestro corazón, así como el Espíritu Santo moraba en el santuario, la presencia de Dios, para que nuestras oraciones puedan ser inspiradas, nuestras oraciones puedan ser dictadas por el Espíritu Santo, para que nuestros pedidos a Dios sean concretos, son reales y pedidos que Dios puede conceder, ya que el ser humano natural, egoísta, pide mal. Hemos aprendido en el estudio anterior de que Dios está atento, dice, a la oración de los justos y responde, dice, su oración, porque los justos representan a Cristo y tienen su carácter. Hemos leído en Comentario Bíblico tomo 2, 1034, que decía, a fin de que la oración del justo sea contestada, el ego debe morir completamente para que la gloria de este milagro no sea para la gloria humana. Hemos estudiado sobre Elías. Elías dice, a medida que Elías escudriñaba su corazón, parecía disminuirse más y más, tanto en su propia estima como a la vista de Dios. Le parecía que no valía nada y que Dios lo era todo. Y cuando alcanzó el punto de renunciar a sí mismo, mientras se aferraba al Salvador como su única fuerza y justicia, la respuesta llegó. Todos sabemos de que Elías era un profeta, dice, semejantes
que nosotros, con pasiones humanas semejantes, pero oró a Dios para que no lloviese y no llovió durante 3 años y medio, porque el pueblo de Israel estaba en apostasía. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios, porque en ese entonces gobernaba el rey Acab con la reina Jezabel. La reina Jezabel era idólatra y ella mantenía a los profetas de Baal, profetas que apoyaban y incentivaban la incredulidad, la idolatría. Y por eso Elías estaba triste por la condición de su pueblo y no sabía qué hacer. Por eso oró a Dios para que el pueblo pueda despertar, para que el pueblo pueda buscar a Dios, para que el pueblo ya no confíe en Baal, el ídolo de ese entonces. Por eso oró a Dios y Dios respondió, porque Elías era un profeta justo, un hombre santo, un varón de Dios. Hoy en día también nosotros vivimos en un tiempo de apostasía, en un tiempo donde el mundo entero va en pos de la idolatría moderna. Aún el mundo religioso, los profesos cristianos se han dejado llevar por los dioses de este mundo. El cristianismo está alejado de Dios y no hay poder en el cristianismo. Eso mismo está aconteciendo. Pero hoy en día el Dios moderno, la idolatría moderna ya no es Baal. La idolatría moderna son los aparatos modernos, el adelanto de la ciencia, todos los inventos que ha desarrollado el ser humano, de tal manera que el mundo está lleno de aparatos, de artefactos que la ciencia ha inventado y ha puesto a disposición de la humanidad. Me estoy refiriendo, comenzando por este aparato por el cual estamos hablando, los celulares, el internet, la televisión y todos los otros aparatos modernos que Satanás ha llenado el mundo. El ser humano está hechizado, el ser humano está encadenado a la ciencia, a estos aparatos, porque estos aparatos ahorran tiempo, ahorran muchas cosas y dan facilidad al hombre, de tal manera que a la final resultan en una maldición, resultan en un Dios ajeno que la humanidad está honrando. Si comenzamos por los jóvenes, los niños están concentrados en estos aparatos, aún los mayores, de tal manera que no hay tiempo para pensar en Dios, no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios, no hay tiempo para hacer una entrega verdadera a Dios, para poder ser un instrumento en sus manos para llevar este mensaje al mundo. El mundo está pereciendo por falta del evangelio verdadero, dice. Lo que el mundo conoce es la teoría, un evangelio pervertido, un evangelio que no tiene poder, o un evangelio, dice, de prosperidad, donde los que predican la palabra de Dios predican a un Dios que te va a bendecir, dice, a un Dios que bendice el trabajo, a un Dios que bendice la profesión, que bendice su casa, que bendice todo. Solamente, dice, necesitas ir a la iglesia y luego debes seguir, dice, trabajando para el mundo, seguir siendo esclavo del mundo, servir a Dios, profesar servir a Dios y también servir al mundo. Esa es la idolatría
idolatría moderna. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Estamos viviendo en un tiempo de sequía espiritual. No se ve el poder del Espíritu Santo en los creyentes. Necesita que en este tiempo podamos levantarnos como Elías y convocar al mundo religioso, convocar a todos para buscar a Dios, para ver si esos dioses de este mundo, si la riqueza, el dinero puede salvarnos de la crisis, de las pandemias y de todos los males que van a venir sobre este mundo. A ver si la educación puede salvarnos, a ver si la vida en la ciudad, a ver si los aparatos modernos nos pueden salvar. Dice que, así como en el tiempo de Elías, ningún dios, ningún Baal pudo responder con lluvia, porque en ese tiempo por sequía ya todo estaba devastado, ya no había alimentos, se había acabado todo. Solamente Elías y muy pocos fieles sinceros tenían el alimento por milagro. Recuerdan ustedes que Elías llegó a la viuda de Sarepta, y cuando llegó Elías apenas esta viuda tenía un puñado de harina y una porción de aceite. Pero Elías le pidió de que prepare para él, porque él venía de un viaje largo, que no había comido pan en mucho tiempo. Así que esta viuda tuvo que negarse a sí mismo y a su hija. Tuvo que dar preferencia al profeta, pero el profeta le aseguró de que Dios vive, dijo. Dios existe, Dios tiene el poder que el hombre necesita. Así que esa fe de la viuda prácticamente demostró que realmente Dios existe. Le preparó aquel pan en las ascuas y Elías comió, dice. ¿Y qué aconteció? Aquel puñado de harina y la porción de aceite, dice que nunca se acabó, hasta que comenzó a llover. Esa es la bendición de Dios. Hoy estamos en ese tiempo. Ese poco de harina, esa porción de aceite, representa hoy en día la palabra de Dios. La palabra de Dios es la harina que tenemos, y nuestro conocimiento, nuestra comprensión, nuestro entendimiento del mensaje de salvación es mínimo, es poquísimo. No estamos entendiendo plenamente, pero por lo menos Dios ha permitido que podamos llegar a comprender de que necesitamos entregar nuestra vida a Dios, renunciar al mundo, renunciar a todas las cosas, porque muy pronto nada podrá salvarnos. Entonces todavía nos ha dado esa pequeña luz, esa luz de la justificación por la fe. Y el Espíritu Santo también está intercediendo, está esperando para poder ser nuestro maestro, nuestro guía, para poder darnos una vida nueva, para engendrar en nosotros una vida espiritual, para que con el poder del Espíritu Santo podamos levantarnos y tener el alimento para nosotros y llevar al mundo que perece también. Estamos en un tiempo algo similar. Dios puede hacer el milagro de la porción del Espíritu Santo y de la porción de harina se puede multiplicar hasta que llegue un momento en que Dios pueda derramar la lluvia tardía, la lluvia en gran medida. Así aconteció en el tiempo de Elías. Elías entonces convocó al pueblo de Israel al monte Carmelo. Y eso es lo que hemos leído
en Comentario Bíblico tomo 2, 1035, o Conflicto de Valor 212. Elías tenía que perseverar en la oración. Oró, dice, una vez, 2 veces, 3 veces, no se desanimó. Su fe insistía, su fe tenía que crecer. Pero como no había respuesta, Elías comenzó a escudriñar su corazón. Si había alguna iniquidad, alguna confianza propia, algún orgullo religioso o alguna exaltación, hasta que a la final entendió de que Elías no valía nada, su vida no valía nada, ni su conocimiento, ni todo lo que él había sido hasta allí no valía nada, y que Dios era todo. Alcanzó, dice, al punto de renunciar a sí mismo. Entonces dice, ¿qué pasó? Entonces la respuesta llegó. Siguió orando. Oró la 7ª vez y su siervo regresó diciendo, aparece, dice, allí en el nacimiento del sol, una porción de nube, tamaño del puño de la mano. Entonces Elías entendió que Dios había respondido su oración y que venía una gran lluvia torrencial. Así necesitamos orar en este tiempo. Pero la oración no es cosa de repetir las palabras. No necesitamos hacer oraciones formales o por cumplir lo que Dios dice. La oración, como hemos visto, debe proceder de un cristiano verdadero, un cristiano justo, santo como el santuario. Y el Espíritu Santo es el que debe inspirar una oración que pueda llegar hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, para que Cristo pueda responder con la lluvia tardía. La lluvia tardía está ya disponible, porque Dios dice, envió en 1888. Hasta aquí nadie quiere recibir, nadie está dispuesto y preparado. Nadie tiene el vaso, dice, purificado, el vaso limpio, disponible, dice, para recibir el Espíritu Santo en gran medida. El vaso representa nuestro cuerpo, nuestro ser. Y nuestro ser debería estar, dice, limpio, purificado, lo cual significa debemos tener el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo es el único que los salvados llevarán de este mundo. Y la lluvia tardía y el fuerte pregón será llevar al mundo el carácter de Cristo en los creyentes, o los creyentes tendrán que reflejar el carácter de Cristo. No será un mensaje teórico, sino un mensaje de vivencia, de experiencia. O también la profecía lo llama la obra médico-misionera, una obra como Cristo hizo en este mundo. Combinar la predicación de la teoría, la enseñanza práctica y luego la atención a los enfermos, porque el mundo está enfermo. Ese es el tiempo que está ya encima de nosotros. Ya estamos ingresando a ese tiempo. Necesitamos hoy entonces más que nunca, como Elías, orar a Dios, seguir orando a Dios, examinando nuestro corazón. Si hay todavía algo de egoísmo, algo de suficiencia propia, algo de orgullo, algo de exaltación propia, algo de fariseísmo, para renunciar a todo ello
para que nuestras oraciones puedan ser oídas y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón. Ese es el tiempo en el cual vivimos. Por eso Dios ha permitido, debemos agradecer a Dios que permite que cada día, ya durante casi 200 días estamos estudiando. Prácticamente va a ser casi un año. Dios permite hacer estudio. Nunca antes hemos tenido la oportunidad de estudiar así todos los días y compartir un estudio. Es algo extraordinario, es un milagro. Y todavía estamos decididos, como Elías, de perseverar en Cristo. Y si realmente Cristo está con nosotros, si Cristo es nuestro guía, si Cristo es nuestro maestro, si Cristo es el todo en nuestra vida, este estudio tiene que ir adelante, este estudio tiene que crecer y tiene que llegar conforme sea el propósito de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, y ese poder, su objetivo es convertir los corazones, cambiar las vidas de los seres humanos, prepararlo para la última crisis y tener un pueblo, dice, iluminado, para que el Espíritu Santo sea recepcionado por ese pueblo y pueda predicarse este evangelio verdadero. Un evangelio que tiene poder, así como Jesús predicó cuando estaba en esta tierra. Su predicación tenía poder. Los discípulos también predicaron un evangelio con poder. Los mártires de la Edad Media. Lutero fue uno de los grandes paladines que llegó a comprender y dijo: el justo vivirá por la fe. Necesitamos hacer esa experiencia en este tiempo. Por eso estamos estudiando cuál es el secreto de la oración. No necesitamos o no nos dejemos llevar de seguir repitiendo oraciones formales, oraciones externas, oraciones teóricas. Necesitamos oraciones que salgan de un corazón convertido, de un corazón de amor. Entonces, eso es tener el altar del incienso en nuestro corazón. Y nuestras oraciones ahora sí serán perfumadas, serán mezcladas, dice, con la justicia de Cristo para que Dios pueda responder. Ahora vamos a leer en Mensajes Selectos, tomo 2, 278. ¿Qué nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, 278? Basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, el verso 23. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Os aseguro que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Seguid contemplando a Jesús. Continuad orando con fe silenciosa. Proseguid apoderándoos de su fuerza, ya sea que experimentéis algún sentimiento o no. Seguid avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Proseguid adelante, cantando y entonando melodías a Dios en vuestros corazones, aunque os encontráis deprimidos por una sensación de peso y de tristeza. Os digo como alguien que sabe que la luz vendrá, que tendremos gozo y que la niebla y las nubes serán rechazadas. Y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su presencia. Debemos persistir, perseverar en la oración, porque la oración es comunión con Dios, comunicación con Dios.
hasta que el día, dice, sea claro, hasta que los rayos brillantes del sol de justicia de su presencia de Cristo pueda manifestarse en nuestra vida. Por eso Pablo decía, cada día muero, y cada día Cristo es formado dentro de mí, hasta que Cristo pueda resplandecer en nuestra vida, para vida eterna de nosotros y para vida eterna de los sinceros que están esperando en el mundo. En el Evangelio de San Lucas 1, 12 al 17 tenemos otro hombre justo. Zacarías era un sacerdote justo, santo, con su esposa, que ministraba en el santuario terrenal en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Dice, años pasados en oración constante de Zacarías junto a su esposa, como los progenitores de Juan el Bautista. Es otro ejemplo vivo del poder de la oración y de la fidelidad a Dios para traer la pronta respuesta. Y había llegado, dice, la respuesta. Dios no había olvidado la oración de sus siervos. La había escrito en su libro de registro para ser respondida a su debido tiempo. Según las apariencias externas, Zacarías y Elisabet habían renunciado a sus esperanzas, pero el Señor no se había olvidado. Conocía los largos años de disoluciones, y nació el hijo de ellos cuando el nombre divino podía ser mejor glorificado. Cuán tierno y cuán bondadoso, cuán lleno de amor y compasión es el gran corazón de amor infinito. Dios no dio a Zacarías un hijo común, sino un hijo que ocuparía un lugar encumbrado en la obra de Dios, y desde el cual brillaría la luz del cielo con rayos claros y nítidos. Así que Zacarías y Elisabet habían orado, pedido a Dios durante muchos años, así como Abraham y Sara también habían pedido y esperado. Aún habían ya renunciado a su esperanza, se habían conformado, porque los santos, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, están dispuestos a recibir la respuesta de su oración, o también están dispuestos a no recibirlo, porque confían que Dios conoce las cosas, Dios sabe lo mejor para cada uno. No se desespera el cristiano, sigue adelante. Pero cuando ya había pasado tiempo, cuando ya eran ancianos, cuando la matriz de Elisabet ya no estaba en condiciones de procrear, entonces vino el cumplimiento. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y nació el hijo que ellos tanto habían esperado. Pero este hijo iba a ser un hijo nacido bajo la dirección de Dios. Nació, dice, con el Espíritu Santo. No era un hijo común, sino un hijo que ocuparía, dice, un lugar importante en la obra de preparar el camino para el Mesías. Un hijo que iba a iluminar las tinieblas que envolvían al pueblo de Israel, a los judíos en ese tiempo. El Evangelio, la palabra de Dios, había sido cubierto con las tradiciones, con las costumbres, con las filosofías, con una comprensión humana, con la enseñanza de la sabiduría humana. Y el pueblo no podía entender la palabra de Dios y no podía conocer a un Dios que realmente tiene poder. Por eso el pueblo judío estaba esclavizado al mundo, especialmente a los romanos.
pero no faltaron, dice, en todos los tiempos, hijos sinceros, fieles, santos, justos, que siguieron orando, estando en comunión con Dios. Así que nació, dice, el hijo que ellos habían pedido. ¿Qué ejemplo podemos nosotros aprender del nacimiento de Juan el Bautista? La palabra de Dios dice que fue el segundo Elías. El segundo Elías que iba con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, preparar el camino, los corazones de los judíos sinceros para que pudieran aceptar a Cristo. La lección que podemos aprender es que necesitamos en este tiempo pedir eso mismo, de que el Espíritu Santo pueda engendrar una nueva vida en nosotros, porque nosotros necesitamos nacer a una vida espiritual, a una vida con poder, porque Pablo dice el hombre carnal, el hombre natural, la mente del yo debe morir, debe ser crucificado juntamente con Cristo, para que por milagro de Dios podamos tener el nacimiento, la creación de una nueva vida en nosotros y dentro de nosotros, lo cual la palabra de Dios lo llama el hombre interior, el hombre espiritual, el Hijo de Dios, un cristiano porque tiene el carácter de Cristo, Hijo de Dios porque vive dependiendo de Dios y crecerá como Juan Bautista, y crecerá como Cristo nació como el Hijo de Dios. Esa es la vida que necesitamos. Muchos de nosotros seremos instrumentos en las manos de Dios y seremos llamados a hacer la obra de Juan Bautista, preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y a esta obra deberá unirse la vida de Cristo. Necesitamos reflejar, tener el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo, un carácter de amor, un carácter que no tendrá temor a nada, que nada podrá separarnos de Dios. Dice, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni las dificultades, ni los poderes de este mundo, ni el pecado, nada tendrá poder, dice, sobre los hijos de Dios que terminarán la predicación del Evangelio en este mundo en fuerte pregón, y que serán sellados, dice, por el Espíritu Santo con el sello del Dios vivo, para ser de aquel grupo especial de salvados, los 144,000 siervos de Dios sellados, los cuales, dice, serán un grupo especial de salvados que estarán en el cielo, dice, vivirán en la santa ciudad. Esa es la promesa de Dios. Necesitamos recibir esa promesa por gracia y por misericordia. Por eso, en 2 de Pedro 1:4 nos dice que mediante ellas, dice, nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Si llegamos a comprender y renunciar a la corrupción que hay en el mundo y a todas las pasiones humanas, a toda la vida humana de este mundo, y aceptamos recibir la naturaleza divina para nacer como hijos de Dios en este mundo, entonces, ahora sí, el plan de Dios se cumplirá en nosotros. El misterio de Dios, dice, será revelado. Por eso, en San Juan 15:16, Jesús dijo, anhelo de corazón disponer de fortaleza física y salud, de una mente despejada, para ofrecer a Dios un servicio aceptable. Necesitamos tener una vida
con un servicio aceptable a Dios. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En Romanos 11, 33 al 36, nos dice la palabra de Dios está llena de preciosas promesas. Dispondré de buena vista, tendré fortaleza mental, recibiré claridad de concepción y la inspiración del Espíritu Santo, porque lo pido en el nombre de Jesús, precioso Salvador, dio su vida por mí. Entonces, deseo, dice, ardientemente los beneficios que todos podemos recibir por fe. Ahora tenemos la oportunidad de ocultar nuestra vida en Cristo y en Dios. Cada momento de que disponemos es precioso. Tenemos que emplear en el servicio de Dios los valiosos talentos que nos han sido concedidos. En 1 Corintios 6, 19 al 20, Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros, dice, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el templo que sois, dice, santo es. Necesitamos llegar a esa vida consagrada. Nuestra vida debe ser como el santuario, donde Dios pueda morar por su Espíritu Santo. Y así como el santuario en el antiguo pacto, en el tiempo del pueblo de Israel, el santuario tenía poder. ¿Qué es lo que le daba poder? Le daba poder el arca del pacto, donde moraba, donde se manifestaba la presencia de Dios. Para que Cristo pueda manifestarse en nosotros, para que el poder de Dios pueda estar en nosotros, necesitamos llegar a ser templos vivientes, templos santos, templos limpios de pecado, limpios de contaminación. El hombre pecador, el hombre carnal no puede volverse en un templo santo, sino que el hombre viejo necesita morir. Cristo quiere reconstruir en nosotros un nuevo templo. Por eso Jesús dijo, en 3 días yo lo puedo levantar. Dios es poderoso para levantarnos, quién sabe, en 3 días. A otros quizás en una semana, a otros en meses, a otros en años. Según hemos estudiado, al ladrón malhechor que reconoció su condición pecaminosa, que moría al lado de Cristo, solamente en horas reconoció a Cristo y Cristo lo reconstruyó y llegó a ser un templo santo viviente. Alcanzó la salvación por fe y gracia. Así nosotros en este tiempo podemos recibir la salvación. Recibir la salvación es recibir la conversión, nacer a una vida nueva y vivir esa vida nueva en permanente conexión, permanecer en Cristo, permanecer en el estudio de la palabra de Dios, permanecer en oración, permanecer en testificar, permanecer en trabajar en el servicio a nuestros prójimos que están en el mundo pereciendo, que son también hijos de Dios. En otras palabras, atender a los enfermos. En el nombre de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo pueda instruirnos en la obra médico-misionera. Pero el gran problema que hay en el mundo religioso es que los religiosos tenemos el peligro. Hay un peligro. Ese peligro está de moda en este tiempo. Ese peligro que nos lleva son los teléfonos celulares. Como hemos dicho, los carros y todo aparato moderno.
Hoy en día todos los que poseen esas maravillas de la tecnología, y cada día que pasa se hace mucho más sofisticada, mucho más moderno, y se exponen en lugares bien visibles para dar a conocer su potencial financiero que les permite lo que otros pobres mortales no tienen capacidad de poseer de esta tecnología. Al mencionar la revolucionaria tecnología de comunicación que supera a todo lo inventado por el hombre, Jesús recomendó a los creyentes que no hagan uso de ella. Dijo, como los hipócritas que aman el orar en las esquinas de las calles para ser vistos. San Mateo 6:5. El propósito de la oración es diferente, hablar con Dios y no para exhibirse. Así que los aparatos modernos nos pueden desviar de Dios. El mundo, el ser humano está aprendiendo a confiar en los aparatos. Piensa que los aparatos modernos, la tecnología, nos va a salvar, nos va a liberar. Pero todo eso, dice, es un engaño. El aparato moderno, el medio más poderoso que Dios ha provisto, es la oración, conectarse con Dios. Porque aparentemente, supuestamente, los aparatos modernos están hechos para poder conectar todo el mundo. Ese fin tienen. Y Satanás ya sabía que en este tiempo los sinceros, los fieles, iban a buscar a conectarse con Dios. Pero antes que llegue ese tiempo, Satanás llenó el mundo de estos aparatos modernos que a la humanidad los tienen esclavizado, los tienen conectado, que no hay tiempo ya para poder estudiar, para poder conversar, para poder hacer visitas, para poder realizar la obra médico-misionera. El mundo está detenido en los aparatos. Cuando enseñaba a la gente, Jesús dice, no dedicaba el tiempo a la oración como los fariseos, largas y tediosas ceremonias y oraciones. Enseñó a orar a sus discípulos y les dijo en San Mateo capítulo 6, el verso 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. ¿Cuál será la recompensa? La recompensa será que no recibirán nada. Entonces necesitamos en este tiempo preguntarnos, si nosotros nos dejamos absorber por los aparatos modernos, la tecnología, ¿será que esos aparatos solucionarán los problemas de este mundo? ¿Será que esos aparatos pueden solucionar el problema del pecado en nuestras vidas? ¿Será que esos aparatos podrán librarnos de las enfermedades, pandemias que vendrán, de los terremotos, de los incendios, de las sequías, del hambre, de la violencia y de la esclavitud de los poderes de este mundo? Los seres humanos están luchando unos contra otros, luchan por el dominio. ¿Será que los aparatos nos podrán librar? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Por eso Jesús enseñó a los discípulos que les dijo, cuando tú ores, dijo, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes que la pidáis.
Cristo inculcó en sus discípulos la idea de que sus oraciones debían ser cortas y expresar exactamente lo que querían y nada más. Les indicó la longitud y el contenido que debían caracterizar sus oraciones. Debían expresar sus deseos de bendiciones espirituales y su gratitud por las mismas. ¿Cuán abarcante es esa oración modelo? Se refiere a la necesidad real de todos. 1 o 2 minutos bastan para cualquier oración común. Hay casos en que la oración nos es dictada en una forma especial por el Espíritu Santo de Dios que mora en el corazón. Cuando se eleva la súplica en el Espíritu, el alma anhelante siente agonía y gime en busca de Dios. El Espíritu lucha como luchó Jacob y no quiere descansar sin manifestaciones especiales del poder divino. Así quiere que Dios sea. Entonces, nuestra mayor lucha, nuestro mayor interés debe ser tener la comunicación con Dios. Vivir en una constante comunión con Dios, porque Dios es el único que puede dar solución a los problemas de este mundo. Dios es el único que puede solucionar nuestra vida vacía. El ser humano busca las cosas de este mundo. El ser humano busca los adelantos de la ciencia. Busca todo lo que el mundo ofrece, la educación, la alimentación, el dinero, todo eso busca porque el ser humano vive vacío, vive de sed, no ha podido satisfacer sus deseos, su hambre. El ser humano llega a tener muchas cosas y sigue vacío y sigue buscando otras cosas. En otras palabras, el ser humano se educa, es profesional y no está contento. Trabaja como profesional, gana mucho dinero y no está contento. El ser humano prueba todas las cosas de este mundo, tiene todos los aparatos modernos, más costosos, pero no está contento. Siempre queda vacío, sigue buscando. Entonces, no hay solución en el mundo para los seres humanos. Pero cuando un ser humano sincero, que ha probado todo en este mundo y todo es vanidad, busca a Dios, acepta a Cristo, porque el Espíritu Santo está día y noche trabajando para llevarnos a Cristo. Si no nos resistimos, dice, y aceptamos a Cristo en nuestra vida, renunciando todas las cosas del mundo que hemos enumerado, entonces el ser humano será llenado, dice, del agua de vida, del pan de vida, de las riquezas verdaderas, del oro afinado en fuego, de la sabiduría divina, del poder de Dios. Ahora sí, el cristiano recibirá reposo, recibirá paz, recibirá gozo, alegría. Estar en comunión con Dios, vivir la vida de Cristo será su mayor placer. Convertirse en un mensajero, en un atalaya, en un misionero viviente, en un ministro consagrado por Dios. Ser un heraldo de este mensaje al mundo, un mensajero vivo, será, dice, el mayor placer. Todo sacrificio por llevar a Cristo al mundo será, dice, un honor, un placer. Y disfrutará, dice, de la comunión con Dios. Y nada en el mundo podrá afectarlo, nada en el mundo podrá impedirlo, porque tiene todo. El que tiene a Cristo, el Espíritu Santo, tiene todo, dice, nada le falta. Ese es el Evangelio de salvación que estamos estudiando. Necesitamos tener, dice, el altar del incienso de la justicia de Cristo.
Pero Consejos para la Iglesia, página 530, dice: pero muchos elevan oraciones áridas como si fueran sermones. Oran a los hombres y no a Dios. Si estuvieran orando a Dios y comprendiesen realmente lo que están haciendo, se alarmarían por su audacia, porque dirigen un discurso al Señor a modo de oración, como si el Creador del universo necesitase información especial sobre temas generales relacionados con las cosas que suceden en el mundo. Tales oraciones son todas como metal que resuena y címbalo que retiñe. No son anotadas en el cielo. Los ángeles de Dios se cansan de ellas, tanto como los mortales que están obligados a escucharlas. Las oraciones de los seres humanos, naturales, carnales, con mente carnal, religiosos que injertaron, dice, la verdad en un corazón carnal. Sus oraciones, dice, son tediosas, son cansadoras, son repeticiones de palabras y nunca se recibe la respuesta. La oración del justo tiene que recibir respuesta, así como la oración de Elías, así como la oración de Zacarías, así como la oración de muchos otros santos hombres de la antigüedad. Todos recibieron respuestas. Si nuestra oración no recibe respuesta, es que realmente no estamos conectados con Dios. No tenemos el Espíritu Santo en el corazón para que pueda inspirar esas oraciones correctas. El hombre pide mal. En Obreros Evangélicos, página 184, dice: es muy fácil aceptar un espíritu farisaico en la carne, porque esa es nuestra naturaleza no convertida a Dios. En otras palabras, en este mundo, todos hemos nacido, hemos venido con el espíritu del farisaísmo. ¿Y cómo era el fariseo? Al fariseo le gustaba ser religioso, le gustaba ir al templo a orar, le gustaba cumplir la palabra de Dios, ser estricto, ayunar 2 veces a la semana, ir al templo, predicar la teoría de la palabra de Dios. Y de eso se gloriaba y se alababa. Y pensaba de que ahora Dios le iba a escuchar porque está cumpliendo su palabra. Todos hemos nacido con ese espíritu farisaico. Cada vez que la oración llega a ser un mero formalismo, es decir, que no está inspirada por el Espíritu Santo, estamos, dice, en el camino errado. Los fariseos tenían horas fijas para la oración, y cuando, como acontecía a menudo, estaban afuera a la hora señalada, se detenían donde quiera que estuviesen, tal vez en la calle o en la plaza, en medio de apresuradas muchedumbres de los hombres, y allí recitaban en alta voz sus oraciones formales. Un culto tal, ofrecido meramente para la glorificación propia, atrajo la reprensión inexorable de Jesús. Sin embargo, Él no denigró la oración en público, porque Él mismo oraba con sus discípulos y con la multitud, pero grabó en sus discípulos el pensamiento de que sus oraciones en público debían ser cortas. Así que entonces, así como hay 2 clases de cristianos, hay 2 clases de oraciones. Necesitamos examinarnos, preguntarnos. Probaos, dice, a vosotros mismos. Tenemos que probar si nuestra oración es inspirada por el Espíritu Santo y llega hasta el santuario celestial. Porque si llega esta oración, debe regresar la respuesta. Recordamos la historia de Daniel. Daniel quería comprender la visión y no lograba comprender. Entonces, dice, oró a Dios de todo corazón, dedicó toda su atención, tenía hambre de comprender
las profecías que Dios le había revelado en visión. Oró sinceramente a Dios y ¿qué pasó? Antes que termine de orar, el ángel llegó con la respuesta y le tocó y le dijo: levántate. En el momento que tú comenzaste a orar, le dijo el ángel, Dios me envió. Aquí está la respuesta, entiende pues la visión. Y Daniel estaba confundido, Daniel estaba prácticamente sin fuerzas. Y Dios le respondió inmediatamente. Si nosotros queremos entender este mensaje o cualquier otro mensaje de la palabra de Dios, que es un mensaje para este tiempo, una verdad presente, lo que más el mundo necesita y nosotros necesitamos, entonces pidamos a Dios. Si realmente pedimos en el Espíritu, si realmente pedimos de todo corazón, porque a Dios no se le puede engañar, entonces la respuesta llegará inmediatamente. Dios será nuestro maestro, Él nos enseñará. Dios no quiere que los sinceros sean enseñados por otros hombres, Él quiere enseñar. Solamente los que no quieren aceptar a Cristo, los que todavía no conocen al Espíritu Santo, necesitan ser enseñados por otros hombres para que los mensajeros puedan dirigirlos a Cristo. Pero el que sabe este mensaje, el que escucha este mensaje, debe ir a Cristo y debe recibir la respuesta. La respuesta debe venir prontamente. Otra de las necesidades mayores en este tiempo del cristiano es liberarse de la vida de la ciudad. La ciudad nos está destruyendo, la ciudad nos está alejando de Dios, la ciudad está llevando a la perdición a nuestros hijos. Necesitamos orar. Allí debemos comprobar si realmente la oración nuestra es verdadera o es una oración humana, si es una oración espiritual o es una oración egoísta del yo. Debemos pedir al Señor que Él pueda sacarnos de la ciudad como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y la respuesta debe llegar. Aunque el mundo quiera esclavizarnos, Faraón no quería que los niños pudieran nacer en ese tiempo y ser los libertadores. Satanás no quiere tampoco que dejemos la esclavitud de este mundo. Satanás quiere nuestro servicio a la tecnología y a las cosas de este mundo. Pero si oramos sinceramente, entonces Dios nos liberará. En Obreros Evangélicos, página 184, nos dice: algunos minutos son suficientes para una petición común en público. Pueden darse casos en que la súplica esté inspirada de una manera especial por el Espíritu de Dios. El alma anhelante llega a sentir como una agonía y gime en busca de Dios. El Espíritu lucha como luchó con Jacob y no quiere descansar sin haber tenido la manifestación especial del poder de Dios. En tales ocasiones puede ser conveniente que la súplica tenga mayor duración. En la siguiente página 185 de Obreros Evangélicos se ofrecen muchas oraciones tediosas que se parecen más a un discurso dado a Dios que la presentación de una petición a Él dirigida. Sería mejor para que los que ofrecen tales oraciones que se limiten a la que Cristo enseñó a sus discípulos. Las oraciones largas son cansadoras para los que escuchan y no preparan a la gente para las instrucciones que han de seguir. A menudo el hecho de que se ofrezcan largas y tediosas oraciones en público se debe a que la oración secreta fue descuidada.
No repasen los predicadores en sus peticiones una semana de deberes descuidados, con la esperanza de expiar su negligencia y apaciguar su conciencia. Las tales oraciones obran con frecuencia en detrimento del nivel espiritual de los demás. Tenemos esa revelación, esa luz de que necesitamos oraciones secretas, oraciones en silencio, donde solamente Dios puede escuchar nuestras palabras. Ningún ser humano, dice, nadie debe escuchar las oraciones, las peticiones sinceras. Deben ser confidenciales. Ese es el secreto de poder encontrar a Dios y recibir la respuesta a nuestras oraciones. Hay oraciones secretas en silencio en la cámara secreta y hay oraciones públicas. Que Dios pueda seguir enseñándonos y debemos agradecer a Dios por haber aprendido lecciones importantes para nosotros en este tiempo. Nuestra mayor necesidad, hemos visto, es dedicar todo nuestro tiempo a estar en comunión con Dios, porque las cosas de este mundo no nos van a salvar. Aquí vamos a terminar nuestro estudio y el día de mañana seguiremos estudiando acerca del altar, un lugar santo. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Que Dios les guarde. Amén.